Muy buen día, compañeros. Soy Bruno Esclera García, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, que está cursando el módulo de ginecología y obstetricia. En la clase de hoy les voy a presentar lo que es la adaptación materna al embarazo, parte 3, que va a ser referente al aparato respiratorio. Antes de comenzar con nuestro tema como tal, me gustaría comentarles un dato cultural acerca de mi animal favorito, que es la ballena azul. Creo que muchos de nosotros ya sabemos que la ballena azul es el animal más grande del planeta, pero pocos somos los que dimensionamos qué tan grande es, ya que puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar hasta 180 toneladas. Y no sé si han visto que cuando buscan imágenes así de para dibujar, colorear de ballenas, casi todas van a tener como en donde tienen el agujero para respirar, que se llaman aventadores o espiráculos, como que están sacando agua. Pues no sacan agua, porque pues es para respirar, entonces expiran, van a exhalar aire. Entonces, ¿por qué se ve así? Pues es exactamente lo mismo que cuando nosotros, cuando estamos en un área más fría y sacamos tantito aire por la boca y se ve como vaporcito, ¿no? Es exactamente lo mismo, ya que el aire dentro de sus pulmones está más caliente que el aire que está afuera y al momento de salir crea esta condensación y entonces puede llegar a subir hasta 9 metros de altura. Y un poquito referente a lo que es el módulo de ginecología y obstetricia, quiero mencionar que la ballena va a tardar en gestarse en aproximadamente 11 a 12 meses. Si nos fijamos, no es tanta la diferencia como con la de los humanos y la diferencia de tamaño sí es demasiada. Uno esperaría que incluso el tiempo de gestación de las ballenas fuera muchísimo mayor, pero no lo es tanto. Y ya hasta nacen siendo de un gran tamaño, de 8 metros de longitud y hasta 2,5 toneladas de peso. Y otra cosa que hasta me parece que le podríamos aprender mucho a las ballenas es que durante su primer año de vida se alimentan exclusivamente de leche materna, mientras que nosotros los humanos luego vemos que están las mamás con sus bebés y sus biberones con Coca-Cola o con algún jugo, ¿no? En lugar de, pues, respetar esto de la lactancia materna exclusiva. Así que ya yéndonos a nuestro tema. Vamos a ver lo que son las modificaciones bioquímicas, fisiológicas y anatómicas que se van a producir en el aparato respiratorio durante el embarazo. Vamos a comenzar con las modificaciones anatómicas. Todos estos cambios que voy a mencionar se van a dar progresivamente durante el embarazo, no van a suceder de un día para otro, pero vamos a tener que se va a iniciar en la cuarta semana aproximadamente con una dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringia y laringia, que esta puede llegar a predisponer epistaxis, que tiene que ser autolimitada. Si no es autolimitada, tenemos que pensar en otra cosa o ya no es fisiológico, ya no es normal. Otros cambios que se van a dar es que el diafragma se va a elevar 4 centímetros aproximadamente. Y les vuelvo a repetir, esto durante todo el embarazo va a ser progresivo. Va a haber un alargamiento de 2 centímetros del diámetro transversal torácico, que con ello va a aumentar lo que es el ángulo subcostal. Y también la circunferencia torácica va a aumentar aproximadamente unos 6 centímetros. Estos cambios se van a dar por la relajación de los músculos intercostales y también de los músculos lisos bronquiales. Es por esto que una tercera parte de las mujeres previamente asmáticas van a tener una mejoría en sus síntomas del asma. Y aquí podemos ver mejor ejemplificado lo que son los cambios. Una elevación de 4 centímetros del diafragma, que con ella nos va a dar también el aumento del ángulo subcostal como el aumento de la circunferencia torácica, así como el aumento en el diámetro transversal torácico. Ahora pasando a lo que son las modificaciones fisiológicas, vamos a primero a recordar cómo es la fisiología de la respiración, porque quiero que me entiendan qué son los volúmenes y qué son las capacidades que tenemos al momento de la respiración. Vamos a empezar con el que más importante me parece a mí, que es el volumen corriente o volumen tidal. ¿Este qué es? Pues es el volumen que nosotros inhalamos y exhalamos de una manera normal, sin hacerlo de una manera profunda, sin forzarlo, solamente lo normal. Después vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria.
Este volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire, la cantidad de aire que podemos inspirar de una manera forzada después de hacer una inspiración normal. Después vamos a tener su contraparte, el volumen de reserva expiratoria. Este va a ser prácticamente lo mismo que el anterior, pero va a ser al momento de la expiración. Es el volumen de aire que podemos expirar de una manera forzada. Vamos a tener también lo que es el volumen residual. El volumen residual es el aire que no va a salir nunca de los pulmones, porque si no, estos se colapsarían. Y después tenemos los que son las capacidades. Una capacidad es la suma de dos o más volúmenes. Vamos a tener la capacidad inspiratoria, que es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, la capacidad vital, que es la suma de todos los volúmenes que podemos tanto inhalar y exhalar, y la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. Así que ahora vamos a pasar a qué cambios suceden durante el embarazo. Vamos a tener que va a haber una disminución de la capacidad residual funcional aproximadamente del 20 al 30%. ¿Esta porque se va a dar? Se va a dar principalmente por la elevación del diafragma. Como el diafragma se va a elevar, va a haber menos espacio para los pulmones y por ende se va a disminuir este volumen, que es el volumen que nosotros podemos expirar de una manera profunda, el volumen de reserva expiratoria, y el volumen residual, que es el volumen de aire que nos sale de los pulmones para evitar que colapsen. Y algo muy importante de recalcar es que la capacidad pulmonar total, es decir, todo el aire que podemos, que está involucrado en la respiración, no se va a modificar o va a tener una ligera disminución del 5%, menor al 5%. Pero si estoy diciendo que la capacidad residual funcional disminuye y la capacidad pulmonar total no se modifica, pues tiene que haber algo que lo compense, ¿no? Algo tiene que aumentar. Lo que aumenta es el volumen corriente y por ende también va a aumentar la ventilación por minuto en reposo. La ventilación por minuto en reposo va a estar dada por es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria no se modifica de una forma notoria y si se llega a modificar va a ser con un aumento de 1 a 2 respiraciones por minuto, teniendo en cuenta que la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 a 18 respiraciones por minuto, pues en una mujer embarazada podría llegar hasta 20. Y entonces vamos a considerar como una polipnea las mujeres embarazadas cuando tengan más de 22 respiraciones por minuto. El aumento del volumen corriente va a estar dado por un aumento en el estímulo respiratorio que va a estar principalmente mediado por la progesterona y un poquito más por los estrógenos, por el que más adelante voy a explicar cómo funciona la progesterona, por un bajo del volumen de reserva expiratoria y por una alcalosis respiratoria compensada que también vamos a ver un poquito más adelante. Otros cambios que se van a presentar es que las tasas máximas de flujo expiratorio van aumentando conforme el embarazo, la distensibilidad pulmonar no se ve afectada y algo que está en duda todavía es si el volumen crítico de cierre aumenta durante el embarazo. ¿Este qué es? Pues el volumen crítico de cierre es el volumen de aire mínimo al que los pulmones empiezan a colapsar en su parte más distal. Entonces, pues como se eleva el diafragma, hay menos espacio, hay mayor presión, pues vamos a necesitar de un mayor volumen de aire para evitar que empiecen a colapsarse los pulmones. Por eso se cree que hay un aumento de este volumen crítico de cierre. Y estos cambios que ya mencionamos no van a diferir realmente mucho en si es un embarazo único o gemelar. Y el aumento de los requerimientos de oxígeno, tanto como el aumento del volumen crítico de cierre, va a provocar que las enfermedades respiratorias sean aún más graves en estas mujeres embarazadas. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se ejemplificado los cambios durante el embarazo. Podemos observar lo que principalmente se ve, cómo se disminuye la capacidad residual funcional. Como mencioné anteriormente, los cambios se van a dar paulatinamente durante el embarazo, pero va a haber un cambio que va a ser muy notorio a partir del sexto mes, que es más o menos en esta parte de la gráfica, donde va a disminuir la capacidad residual funcional y
también podemos observar cómo aumenta lo que es el volumen tidal o volumen corriente y por ende la capacidad inspiratoria. Hablando del suministro de oxígeno, como mencionamos que aumenta el volumen corriente, también va a aumentar el oxígeno que se va a suministrar a la mujer, pero se va a suministrar tanto que excede los requerimientos impuestos por el embarazo. Y porque el oxígeno requerido va a aumentar casi un 20%, y si es un embarazo múltiple, va a aumentar incluso un 10% más. Y es importante que este incremento del oxígeno suministrado aumente, ya que durante el trabajo de parto el consumo de oxígeno aumenta hasta en un 40 o 60%. Ahora, pasando a las modificaciones bioquímicas, vamos a hablar de lo que es el equilibrio ácido-base o hablando del pH, ¿no? Aquí vamos a ver lo que mencioné hace rato de la progesterona y lo que hacía. La progesterona va a actuar en el sistema nervioso central, disminuyendo el umbral y aumentando la sensibilidad de la respuesta quimiorrefleja al dióxido de carbono. ¿Esto qué quiere decir en palabras más simples? Que si una paciente tiene un nivel de dióxido de carbono a esta altura, donde dice base, y tiene su umbral a la altura donde dice equilibrio, pues no se va a sentir que le falte el aire, porque el dióxido de carbono está debajo de su umbral, pero como llega la progesterona y va a disminuir el umbral, va a disminuirlo de donde dice equilibrio, lo va a bajar abajo de donde dice base y tiene una concentración de CO2 aquí, pues se va a empezar a sentir que le falta el aire, va a empezar a sentir una disnea fisiológica que no debe de interferir con su actividad normal. Esto va a provocar que haya un aumento del esfuerzo respiratorio junto con el aumento del volumen corriente para poder disminuir la presión parcial de CO2 y así evitar la disnea. Y si recordamos qué es lo que produce el CO2, pues uno de sus productos es el ácido carbónico. Entonces, si disminuimos la presión parcial de CO2, disminuimos el ácido carbónico haciendo que la sangre sea más básica, es decir, una alcalosis respiratoria. Y como nuestro cuerpo siempre quiere compensar todo, va a empezar a compensarse por una vía renal. Va a empezar a excretar más bicarbonato, pasando de un nivel de 26 hasta 22, dándonos entonces una alcalosis respiratoria compensada. Ahora vamos a hablar de dos efectos que son muy importantes al momento de la respiración fetal, que es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Como ya mencionamos, va a haber una alcalosis respiratoria que va a aumentar, va a tener un aumento mínimo en el pH y va a desplazar la curva a la izquierda. En algunas bibliografías solo menciona así, curva a la izquierda. Y pues realmente uno no sabe a qué se refiere o cuál curva. Pues si les presento la curva, es esta, que es la curva de disociación de oxígeno. ¿Esta qué quiere decir? Esta tiene que ver con el efecto Bohr. Bohr lo que nos decía era, a menor pH o a mayor concentración de hidrogeniones, va a ser menor la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero aquí tenemos lo contrario, ¿no? Aquí tenemos menor concentración de hidrogeniones o mayor pH, que a fin de cuentas es lo mismo. Entonces vamos a tener una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Porque si se fijan, en nuestra curva tenemos una curva del medio que es como un pH normal, que es de 7.4, donde se va a necesitar, por ejemplo, una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 115 para que la oximoglobina se sature al 100%. Pero si aumenta nuestro pH, vamos a necesitar menos presión parcial de oxígeno para que la oxihemoglobina se sature al 100%. Es decir, vamos a necesitar menos oxígeno o menos presión parcial de oxígeno para que se sature la oxihemoglobina y por ende la hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno. Pero como mencionamos, esto nos va a servir para la respiración fetal para que la hemoglobina materna no suelte el oxígeno tan fácilmente y llegue de una mejor manera al feto. Y como mencionamos también anteriormente, siempre se intenta compensar en todo, ¿no? El aumento del pH va a dar un aumento del 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos, que va a causar un efecto contrario. Va
a desplazar la curva a la derecha, es decir, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué es lo que hace el 2,3-difosfoglicerato? Hace más estable la desoxihemoglobina, es decir, hace más estable la unión del dióxido de carbono con la hemoglobina, haciendo que sea más difícil que el oxígeno se una a la hemoglobina. ¿Esto cómo nos va a ayudar? Ya que nos va a ayudar en la transferencia de tanto del CO2 del feto a la madre, como del oxígeno de la madre al feto. ¿Por qué? Aquí es donde entra el efecto Haldane. El efecto Haldane, él mencionaba que a mayor presión parcial de oxígeno va a disminuir la capacidad de la hemoglobina por transportar dióxido de carbono. A lo mejor es un poquito confuso, pero nos podemos imaginar una caja. Si una caja está llena de oxígeno, pues ya no va a caber el dióxido de carbono. A mayor presión parcial de oxígeno, la hemoglobina no puede transportar dióxido de carbono porque la caja está llena. Entonces, si nos vamos a lo contrario, a menor presión parcial de oxígeno, si la caja está más vacía, va a tener la hemoglobina mayor capacidad de transporte del dióxido de carbono porque va a haber más espacio en esa caja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el feto al momento de que se encuentra la sangre materna con la fetal? Pues como la hemoglobina fetal no se puede unir al 2,3-difosfoglicerato, no va a tener no va a tener la misma estabilidad de la desoxihemoglobina que la hemoglobina materna. Entonces, la hemoglobina fetal va a soltar de una manera más fácil el dióxido de carbono hacia la sangre materna y por ende la hemoglobina fetal, al ser más afín al oxígeno, la hemoglobina materna va a soltar el oxígeno y la hemoglobina fetal lo va a tomar muy fácilmente. Entonces, la sangre materna va a tener una disminución en la presión parcial de oxígeno en esa pequeña parte del intercambio gaseoso, va a disminuir la presión parcial de oxígeno, vaciando esa caja de la hemoglobina, facilitando entonces que el dióxido de carbono sea transportado por la hemoglobina materna, que quepa en esa caja, porque va a vaciar el oxígeno. Entonces, esto nos va a ser muy útil al momento de la transferencia del oxígeno al feto y del dióxido de carbono a la madre. Y ya para terminar, les puse aquí una tablita comparativa de los valores normales de la gasometría arterial en mujeres no embarazadas y durante el embarazo, ya sea el primer y tercer trimestre. Como podemos observar en el pH, hay un ligero aumento del pH normal por la alcalosis que ya mencionamos. Va a haber un aumento en la presión parcial de oxígeno porque aumenta la respiración, aumenta el volumen tidal, aumenta el suministro de oxígeno y por ende la disminución en la presión parcial de dióxido de carbono. Como podemos observar, es una ligera disminución, así como también una ligera disminución de lo que es el bicarbonato. Así que tómense una respiración profunda. Así que muchas gracias.